de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar, solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, que
descendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador la aurora celestial del fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Es el quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos cielos hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Lo que el hombre esté, en sí que descendió el fiel consolador. Guárdame tú, que sepa hablar aquí del don que recibí, oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial del fiel consolador. Vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Amén. Es el amor divino. No, ya tengo cosas. Buenas noches, bendiciones a cada uno. Hoy vamos a estudiar sobre los pioneros adventistas, sobre los mensajeros silenciosos, que son los libros de los pioneros. Así que bienvenido a cada uno. Y para empezar vamos a hacer una oración para que Dios pueda dirigir este estudio y para que el nombre de Dios sea glorificado. Y vamos a preparar la palabra de Dios y para anotar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos diste un día más de vida, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Al estudiar este tema, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad, que nos dé un corazón sencillo y humilde, Señor, y que pueda bendecir, Señor, a todo lo que estará viendo y lo que está viendo, Señor, este video, este estudio, Señor, que tú puedas bendecirlo
y que tu nombre sea glorificado y que cada uno, Señor, que quede con un escrito está, no lo que dice el hombre, sino de aferrarnos en tu palabra, porque tu palabra es lámpara que alumbra en la oscuridad. Bendice, Señor, a cada uno. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y nosotros sabemos que los apóstoles vieron a Jesús. Los discípulos estaban con Jesús. Por eso nos dice lo que hemos visto. Ellos vieron a Jesús y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y así también los pioneros vivieron cómo el pueblo adventista, cómo el adventismo empezó. Por eso nos dice lo que era desde el principio. Por eso, hermanos y hermanas, debemos investigar cómo empezó la historia adventista. Debemos conocer, y para conocer la historia, ¿quién nos debe contar? Y aquí nos dice lo que oyeron, lo que vieron, así como los discípulos. Entonces los pioneros nos debe contar, porque ellos vieron cómo Dios ha dirigido al pueblo adventista, así como el pueblo Israel. Y en Ministerio de Publicaciones, página 33, nos dice: ¿por qué debemos conocer a los pioneros? Nos dice: los pioneros deben seguir hablando. He recibido instrucciones según las cuales debiéramos hacer prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. Dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestra revista. Entonces aquí nos dice Espíritu de Profecía que los pioneros deben seguir hablando. Entonces dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestra revista. Entonces debemos, en este último tiempo, debemos publicar los libros de los pioneros. Nos dice Espíritu de Profecía. Y aquí voy a leer un libro de Edson White. El libro se titula El Rey que Viene, de Edson White, el hijo de Espíritu de Profecía, de Elena G. de White. Y en este libro nos dice en la página 99: si el jarro está lleno, no se puede poner más adentro sin vaciarlo. Si nuestros corazones
están llenos de nuestras propias ideas y también de lo que hemos aprendido de otros. ¿Cómo pueden las verdades de Dios entrar sin que primero los vaciemos por completo y pidamos a Dios que Él lo llene? Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso en Marcos nos dice que debemos ser como un niño, queriendo aprender de su Padre, queriendo aprender de Jesús. Y así también nos dice en este libro, si el recipiente está lleno, ya no se puede cargar. Si tenemos nuestras propias ideas, ¿cómo Jesús nos puede enseñar? Primero hay que vaciarlo todo y aprender de Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, escuchamos a muchos decir, 40 años ya estoy en la iglesia. Así como Nicodemos, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Si tenemos nuestras propias ideas y no un escrito está, debemos vaciarlo y llenarlo con la palabra de Dios. Y decir a Jesús, enséñame, Señor. Vamos a seguir. El Ministerio de Publicaciones, página 33, nos dice: he recibido instrucciones de publicar las primeras experiencias de la causa de la verdad presente, para mostrar por qué somos un pueblo separado y distinto del mundo. Mientras Satanás insta a muchos a apartarse de la fe, se me ha pedido que vuelva a publicar la experiencia del pasado y a presentar el mensaje de advertencia enviado por Dios. Entonces, el mensaje de advertencia es enviado por Dios por medio de los pioneros, por medio de espíritu de profecía, para mostrar los peligros del tiempo actual. Si nosotros conocemos la historia, si estudiamos los libros, entenderemos los peligros del tiempo actual y lo que ocurrirá en el futuro. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos y hermanas. Por eso debemos reimprimir los libros de los pioneros. No debemos olvidar la historia de sus experiencias tempranas. El Ministerio de Publicaciones, página 32, nos dice: no permitamos que nuestro pueblo olvide la historia de los pioneros. Es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado, nos dice espíritu de profecía. Entonces, hermanos y hermanas, muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios que son los libros de los pioneros, por los cuales Dios ha obrado. Por eso vamos a leer en Apocalipsis 14,
14:13 nos dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. La obra de los pioneros continúan. Por eso, hermanos y hermanas, debemos reimprimir los libros de los pioneros. Es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Así como el pueblo de Israel, Dios ha dirigido, así también al pueblo adventista Dios ha dirigido. Y la pregunta que debemos hacer es: así como el pueblo de Israel se apartó de Dios, nosotros también debemos conocer si el pueblo adventista corporativo se apartó de la verdad o aún sigue en la verdad. Hermanos y hermanas, por eso debemos conocer la historia. ¿En qué momento se apartaron de la verdad? Así como el pueblo de Israel. Olvidaron su historia. Así como el pueblo de Israel se olvidó de Dios que abrió el mar rojo, le dio de comer en el desierto y se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios. Por eso es necesario volver al principio, conocer la historia temprana. Por eso en Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 nos dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Por eso, hermanos y hermanas, debemos conocer, estudiar nuestra historia pasada. En Lucas capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces los pioneros lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por eso nos dice en Apocalipsis 14:13: porque descansan de sus trabajos los pioneros, pero sus obras con ellos continúan por medio de sus libros. Por eso, hermanos y hermanas, demos gracias a nuestro Dios. Y aquí voy a leer el libro El otro poder. Y el título original de este libro es, en inglés,
En español sería Consejo para los escritores y editores. En la última página, página 156, nos dice: una cosecha de vidas preciosas. Los he visto sosteniendo revistas y folletos en una mano y la Biblia en la otra, mientras sus mejillas estaban humedecidas con lágrimas, y arrodillándose delante de Dios en oración ferviente y humilde. Los he visto guiados a toda verdad. Precisamente lo que el Señor estaba haciendo por ellos antes que ellos se dirigieran a Él. Cuando recibían la verdad en su corazón y veían la armoniosa cadena de verdades, la Biblia llegaba a ser para ellos un libro nuevo y los estrechaban contra su corazón con gozo y gratitud, mientras su rostro brillaban de felicidad y de santo gozo. Estas personas no estaban satisfechas meramente con gozar de la luz ellas mismas y comenzaron a trabajar en favor de otros. Algunos han hecho grandes sacrificios por causa de la verdad y para ayudar a los hermanos que estaban en tinieblas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Es como que espíritu de profecía está viendo este momento. Que el pueblo remanente, teniendo la Biblia y los libros de los pioneros, la Biblia llegaba a ser para ellos un libro nuevo, porque al leer los libros de los pioneros nos lleva a la palabra de Dios. Y ahí conocemos que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. Y depender totalmente de la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, algunos han hecho grandes sacrificios por causa de la verdad y para ayudar a los hermanos que estaban en tinieblas. Al conocer estas verdades, hermanos y hermanas, nos lleva a más consagración, porque ya vivimos en los últimos tiempos y estas verdades queremos llevar a nuestros hermanos. Queremos mostrar los libros de los pioneros a las iglesias caídas. Dios hará pronto grandes cosas por nosotros si creemos en Él y nos entregamos humilde a sus pies. Más de 1000 serán convertidos en un solo día, la mayor parte de los cuales reconocerá que sus primeras convicciones se forjaron al leer nuestras publicaciones. Muchos se convertirán, nos dice, por medio de las publicaciones. Por eso, hermanos y hermanas, debemos reimprimir los libros, haciendo folletos, entregando de pueblo en pueblo. Aprovechemos, hermanos, este tiempo de libertad que tenemos
este tiempo corto de libertad. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 14 nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No cambiemos, hermano, nuestra confianza del principio, porque Dios ha dirigido al pueblo adventista. Por eso en Ministerio de Publicaciones nos dice, en la página 33, debiéramos investigar la mejor forma de historiar nuestras vicitudes y alternativas desde el comienzo de nuestra obra, cuando nos separábamos de las iglesias y avanzamos paso a paso, siguiendo la luz provista por Dios. Entonces adoptamos la posición de que la Biblia y la Biblia sola debía ser nuestra guía, y jamás debemos apartarnos de esta posición. Recibimos admirables manifestaciones del poder de Dios, porque Dios ha conducido a los pioneros y el Ministerio Publicaciones de Publicaciones, página 16, nos dice: tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Cuando la mensajera del Señor, Elena G. de White, tuvo una visión y le dijo a su esposo Jaime White: debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo. ¡Qué maravilloso mensaje nos ha dejado los pioneros! Cómo sufrieron y dieron todo por la verdad, para que en este tiempo tengamos los libros, porque Dios ha dirigido, porque sus obras siguen. Jaime White recibió mucho aliento y bendición al resolverse a ello, pero cayó de nuevo en duda y perplejidad al considerar que no tenía dinero. Quienes contaban con recursos preferían guardárselos. En Ministerio de Publicaciones, página 17, cuando Jaime White hizo su primer impreso, traídas a la casa las valiosas hojas impresas, las pusimos en el suelo y luego se reunió alrededor un pequeño grupo de personas interesadas. Nos arrodillamos, nos dice, junto a los periódicos
y con humilde corazón y muchas lágrimas suplicamos al Señor que otorgase su bendición a aquellas páginas impresas, mensajera de la verdad. Así también nosotros, hermanos y hermanas, en este tiempo, cuando imprimimos los libros, debemos ponernos de rodillas antes de entregar a los que están interesados. Así para que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón. Suplicamos al Señor que otorgase su bendición a aquellas páginas impresas, mensajera de la verdad. Por eso nos dice, recién leíamos, que muchos se convertirán por medio de las publicaciones, por medio de los folletos. Antes de dar los libros, orar. Antes de mandar los ejemplares al correo, los extendíamos siempre ante el Señor y ofrecíamos a Dios fervorosas oraciones mezcladas con lágrimas para que Él derramase sus bendiciones sobre los silenciosos mensajeros. ¿Cómo lo llama Dios? Mensajero, silenciosos mensajeros. Son los libros de los pioneros. Poco después de publicar el primer número, recibimos cartas con recursos destinados a continuar publicando el periódico, y también recibimos las buenas noticias de que muchas almas abrazaban la verdad. Y al publicar los libros, hermanos y hermanas, debemos andar por fe. Nos parecía que Satanás estaba tratando de obstaculizar la publicación de la verdad que estábamos esforzándonos por colocar delante de la gente. Sentíamos que debíamos andar por fe. Sabemos, hermanos y hermanas, que Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos depender de la palabra de Dios. Debemos orar porque Satanás hará todo lo posible para no publicar los libros que contiene la verdad, que despertará a muchos. Y quiero presentarle, hermano, algunos libros que nosotros imprimimos. Nosotros en Paraguay imprimimos los libros a los hermanos gratuitamente, hermano. Porque es tiempo de andar por fe. Si este es de Dios, nadie podrá parar. Yo veo en las redes sociales, muchos piden dinero para predicar o decir, para hacer algo. Es tiempo, hermano, de andar por fe. Nosotros aquí en Paraguay, para honra y gloria a nuestro Dios, empezamos a imprimir humildemente. Al conocer estas verdades, Dios ha puesto en mi corazón de imprimir los libros.
para honra y gloria a nuestro Dios. Este es el libro El Gran Movimiento Adventista. Y nos dice Espíritu de Profecía, la experiencia de Guillermo Miller y su asociado del capitán José Bey y otros pioneros del mensaje adventista debería mantenerse viva ante nuestra gente. Debería prestarse atención al libro del pastor Lochworth. Nuestro dirigente deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de ese libro. Debemos reimprimir estos libros, hermano, y dar a los hermanos interesados para que puedan conocer de dónde venimos, cómo Dios ha dirigido al pueblo adventista y en qué parte de la historia vivimos, en qué parte de la historia estamos. También tenemos este libro de los pioneros, la verdadera estudio sobre educación cristiana de Sutherland. Si queremos aprender y conocer la verdadera ciencia de la educación, debemos leer este libro. También en este libro está Cisterna Rota. También tenemos este libro, El juicio, sus eventos y su orden, de J.N. Andrew. También tenemos este librito, imprimimos La segunda venida de Cristo o una breve exposición de Mateo 24 por el anciano Jaime Guay. También imprimimos El sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9 de Jaime Guay para conocer la verdadera interpretación de las trompetas. También tenemos el libro Carta a los Romanos de Waggoner para comprender y estudiar el libro de los Romanos. También hicimos esta colección de las 7 trompetas. Incluye el libro de Jaime Guay, de Uriah Smith, Haskell, Joseph Bey, J.N. Andrew, Elena G. de Guay, Espíritu de Profecía, diagrama de 1843 y un estudio adicional. Cómo los pioneros interpretaban las 7 trompetas. También imprimimos Atellón y los Estados Unidos. También en este libro está Individualidad en religión de Atellón.
El mensaje del tercer ángel por Jaime Guay. También este libro que todos debemos estudiar, Historia del sábado y primer día de la semana, por J.N. Andrew, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia del sábado y primer día de la semana. También tenemos este libro, La cruz y su sombra, del pionero Haskell. Y también imprimimos este libro, Daniel y Apocalipsis, de Uriah Smith. Y en manuscrito inédito, tomo 1, en la página 63, Espíritu de Profecía ha dedicado un capítulo a este libro y nos dice: en especial debía ser presentado al público como el libro por antonomasia para nuestro tiempo. Este libro contiene el mensaje que todos precisan leer y entender. El Señor me ha mostrado que ese libro hará una buena obra en la iluminación de los que se interesen por la verdad. Para nuestro tiempo, los que acepten la verdad ahora, sin haber compartido la experiencia de los que entraron en la obra al comienzo de la historia de la proclamación del mensaje, deberían estudiar lo que enseña la profecía de Daniel y Apocalipsis, familiarizándose con la verdad que presenta. Entonces, en este libro, Espíritu de Profecía, dedicó un capítulo a este libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. También imprimimos este libro, el Manual Médico Misionero. También este libro, Spalding y Magan, que la Iglesia Corporativo ya no imprime este libro. Y en la página 1 nos dice: vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, que tienen nombre, pero ya se apartaron de la verdad. Nos dice: al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos. Entonces, con razón, no imprimen estos libros, porque dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativo nominal, que tiene el nombre, pero se apartaron de la verdad, junto con los católicos, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre nos aborrecieron debido al sábado. Porque nosotros, hermanos y hermanas, sabemos
no es crítica, sino es por amor, que los adventistas del séptimo día nominales ya no guarda el sábado, porque festeja Día del Padre en sábado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 58:13? Mi día santo, dice Dios, no día del Padre, no día del niño, no día de la madre, no día del anciano, día del pastor. Es día santo del Señor. Por eso nos dice este libro, pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo. Y aquí vemos que la iglesia adventista del séptimo día, corporativo o nominales, aceptarán el domingo del papado. Es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Este libro escribió Espíritu de Profecía, Spalding y Magan. También tenemos este libro de A.T. John, El mensaje del tercer ángel. También hacemos colección Una palabra a la manada pequeña de Jaime Guay, Salid de las ciudades, El rey del norte, Diezmo y ofrenda, traducciones modernas de la Biblia, La verdadera ciencia de la educación. También tenemos este libro, La historia del vidente de Pasmo, por el pionero Haskell. Este sería el libro de Apocalipsis, la historia del vidente de Pasmo. Sería la historia del Apocalipsis. También tenemos este libro, 3 libros en uno. Las buenas nuevas de Waggoner, Cristo y su justicia, Waggoner, El santuario y su servicio, M.L. Andreasen. Ya vamos terminando. También tenemos Lecciones sobre la fe, A.T. John y Waggoner. También imprimimos la escuela sabática de los pioneros. Ejemplo, este libro es, escuela sabática de la profecía de Daniel. Cómo estudiaba los pioneros la escuela sabática. No como ahora que viene la escuela sabática ecuménico. Y tenemos el libro El Pacto Eterno de Waggoner. Y estos son todos los libros de la escuela sabática. Por ejemplo, El Santuario, cómo estudiaban los pioneros, Espíritu de Profecía, La verdad presente. También Libertad religiosa, Diezmo y ofrenda, La venida de nuestro Señor, escuela sabática. También escuela sabática de Esdras y Nehemías.
y la historia del Viejo Testamento. También tenemos escuela sabática de Hebreos. También pecado y justicia. Y otro, vida en Cristo y la herencia de los santos. Son escuelas sabáticas que nosotros estudiamos. Y si a alguien le interesa, imprimimos gratuitamente, hermanos y hermanas, amigos. Si le interesa estos libros, hacemos gratuitamente. Y para ir terminando, nos dice, el Señor llevará adelante su obra. Oramos para que el Señor llevara adelante su obra. Repetimos estas palabras. Tú has obrado. Creemos sin ninguna duda, lleva adelante la obra que tú has empezado. Así suplicamos durante horas delante del Señor. Ministerio de Publicaciones, página 20. Si este es de Dios, nadie podrá parar, hermanos. Porque la obra Dios dirige. Por eso debemos andar por fe. No por dinero. Así como Jaime Guay se desanimó, pero después tuvo fe. Al depender de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, Él llevará adelante esta obra, no por nuestra fuerza. De Dios es todas las cosas. Entonces debemos orar, hermano, y clamar a nuestro Dios. Aquí en Paraguay nosotros, cuando conocí este mensaje, no tenía cómo hacer. Solo podía imprimir, entonces al imprimir llevaba al centro para encuadernar. Y así entregaba a los hermanos, a los que se interesaban en este mensaje, lo que querían conocer la verdad. Y entonces clamamos a Dios sin dinero. Y después nos llegó para hacer la encuadernación. Por eso, hermanos y hermanas, debemos depender de Dios humildemente y clamar a Dios. Y hace más o menos 2 años y 8 meses más o menos que imprimimos los libros. Y ahora ya tenemos todos los materiales para imprimir, para anillar. Y ya pensamos hacer libro de este tamaño, para honra y gloria a nuestro Dios. Y sé que Dios llevará adelante su obra. No depender de hombre, sino andar por fe. Les animo, hermanos y hermanas, a que impriman los libros. Por eso nos dice en Salmo 31:24. 31:24. Esforzaos todos vosotros, lo que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Debemos esforzarnos por la gracia de nuestro Dios y llevar este mensaje
a pueblo, tribu, lengua, de pueblo en pueblo. Y los pioneros nos dicen, trabajábamos desde temprano hasta tarde, a veces sin tomar tiempo para sentarnos a la mesa para ingerir nuestros alimentos. Con un plato de alimento a nuestro lado, comíamos y trabajábamos al mismo tiempo. Cómo los pioneros daban todo por la verdad, por la obra de Dios. Queríamos vivir con economía a fin de sostener el periódico. Los amigos de la causa eran pocos y pobres en riquezas mundanales, por lo que tuvimos que luchar contra la pobreza y el desaliento. Y aquí en Paraguay asimismo empezamos, hermanos. Y que el nombre de Dios sea glorificado. Los amigos de la causa eran pocos aquí en Paraguay y pobres en riquezas mundanales, por lo que tuvimos que luchar contra la pobreza y el desaliento. Pero la obra es de Dios, mi hermano, y debemos andar por fe. Vi que mi esposo no debía desistir de la publicación del periódico, porque Satanás trataba de inducirlo a dar ese paso y usaba diversos agentes para conseguirlo. Se me mostró que debíamos continuar publicándolo, pues el Señor nos sostendría. Ministerio de Publicaciones, página 23. Mateo 9, versículos 36 y 37 y 38. Y al ver la multitudes tuvo compasión de ellas, Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando salíamos de la iglesia, entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Falta obrero, hermanos y hermanas. La mano de Dios está guiando. Nada nos importa las privaciones, con tal que adelante la obra de Dios. Creemos que la mano del Señor nos guió en llegar a este lugar. Hay un amplio campo de labor, pero pocos obreros. Así también nosotros decimos, hermano, para honra y gloria a Dios. Nada nos importan las privaciones, con tal que adelante la obra de Dios. Creemos que la mano del Señor nos guió en llegar a este lugar. Hay un amplio campo de labor, pero pocos obreros. Y para ir terminando, nos dice, no olvidemos cómo Dios nos ha conducido desde el principio. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me llenó de admiración y de confianza en Cristo como director. ¿Quién es nuestro director? Cristo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si eres adventista, sincero, busca los libros de los pioneros, pregunta a tu pastor. No lea los libros ecuménicos que viene de Roma, que te llevará a Roma. Escrito está, mi hermano.
volvamos a la verdad pura y no seamos rebeldes contra nuestro Dios. Y decir como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué maravillosa promesa nos da Dios! Mi hermano, avancemos por fe. Llevemos este mensaje precioso a este mundo que perece, porque queda poco tiempo. Amén y alabado sea nuestro Dios. Y para terminar, vamos a cantar este himno. Y que el nombre de Dios sea glorificado. Bendiciones, hermano. Proclamar, doquier que el hombre esté, doquier haya aflicción, mi